Mucha gente vio su hogar caer, el edificio derrumbarse, vio personas cercanas morir. Es un impacto muy fuerte. Es como si el cerebro todo el tiempo estuviera en este momento en un modo de supervivencia. Recuperarse de esto no ha sido fácil. Aunque el terremoto físico ya pasó, el sistema de alarma continúa encendido. No es ni que nos estamos volviendo locos, no es que tenemos un problema psicológico gravísimo. Hay gente que tiene, me incluyo, hay gente que tenemos pesadillas constantemente. En minutos la tierra tembló y todo cambió para muchas personas. Estar vivo parece ser un castigo para algunos, pero también contar la historia y vivir la realidad puede ser una tarea muy difícil. Hoy vamos a hablar con una experta sobre qué pasa cuando sentimos temor después del terremoto, del movimiento de tierra. Adriana Manotas, desde Colombia, nos va a contar cómo debemos enfrentar esta situación tan difícil. A ti te pedimos que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones y que comentes desde qué parte del mundo nos estás viendo y también dejes tu pregunta. Para nosotros es importante saber lo que tú opinas. Vamos de inmediato con la información. Bueno, doctora, en principio quiero preguntarle algo que nos está pasando a muchos de los que hemos vivido el terremoto más reciente de Colombia y quizás otras personas en otras partes de Latinoamérica también lo hayan sentido. ¿Por qué termina de temblar la tierra, pero para nosotros la cabeza sigue como que si estuviera temblando, como que si no hubiese terminado y estamos constantemente sintiendo que el piso se nos mueve? Bienvenida. Gracias, Mauricio. Bueno, mira, la explicación es la siguiente. Imagina que tú tienes un detector o que tu cerebro es un detector de humo. Se activó ante una alarma muy grande y quedó muy sensible. Es como si el cerebro todo el tiempo estuviera en este momento en un modo de supervivencia. Cualquier ruido fuerte, cualquier movimiento, así no tenga nada que ver con un sismo o con un temblor, hace que ese sistema de alarma se active y por eso está esa sensación permanente que llegas a creer que es como si esto no estuviera terminado, como si el terremoto siguiera levemente presente en la vida. Y es porque finalmente el cerebro activa todo su sistema de alerta, activa todo su sistema de protección para que ante lo que él considera la más mínima amenaza puedas reaccionar. Y es por eso que, aunque el terremoto físico ya pasó, el sistema de alarma continúa encendido. Es como si ese detector de humo estuviera alerta a cualquier señal por mínima que fuera y esa es la sensación y eso es lo que nos lleva muchas veces después de este tipo de eventos en donde el sistema nervioso se activa a tener la sensación de que aún estamos en peligro. Y usted ha hecho mucha consulta, sobre todo en los últimos tiempos, a gente de Venezuela que ha sobrevivido al terremoto y está enfrentando la situación, los dos terremotos que se registraron en Venezuela. Le pregunto puntualmente y me siento parte de esto porque si sobreviví al terremoto, ¿por qué no he podido volver a ser el mismo de antes? Y no sé si es una pregunta, a veces a uno le preocupa decir esto y que piensen, es que se enloqueció, es que no está apto para realizar actividades o que piense la gente de que sencillamente quedó desequilibrado. Bueno, Mauricio, lo primero que hay que decir es que no está pasando eso. Realmente no es que haya un problema de salud mental, realmente no es que de pronto las personas que han vivido o que, bueno, hemos estado inmersos en este tipo de situaciones hayamos quedado con algún problema físico, psicológico que nos esté afectando. Es un impacto muy fuerte que además llega sin avisar, rompe totalmente la rutina. A muchas personas las tomó, lo recibieron en un lugar que sienten que es muy seguro, su casa, o simplemente en lugares en donde su día a día se movía. Entonces es la creencia básica de seguridad se rompe repentinamente. Antes del sismo vivíamos o se vive con la sensación de que el piso, el lugar donde estamos es un lugar seguro. Y cuando algo irrumpe esa seguridad tan de repente, queda la sensación como de que entonces si aquí donde yo consideraba que es un lugar seguro, por ejemplo a las personas que les ocurrió en su casa, que es el lugar donde las personas se refugian por naturaleza, su hogar, el espacio seguro que han construido. Llega algo que irrumpe esa seguridad, pues entonces la sensación es, si aquí no pude estar seguro, entonces ¿dónde voy a estar seguro? Y ahí es donde aparece esa sensación de estar todo el tiempo bajo amenaza, todo el tiempo esa sensación de inseguridad y de que algo puede pasar.
porque finalmente eso que dábamos por hecho, eso que el cerebro y eso que el ser humano da por hecho de que siempre va a estar, que es la estabilidad, porque todos conocemos de una u otra forma que existen los terremotos, que existen, digamos, los diferentes fenómenos naturales que se presentan, que muchos hemos visto a través de las pantallas, que pueden acabar con miles de vidas, con muchos lugares, pero hasta que eso no se vive realmente, o sea, hasta que realmente no está pasando en carne propia, es como que simplemente pasa allá, o sea, pasa afuera, no nos toca. Cuando ya la realidad irrumpe en nuestra vida, o sea, cuando ya eso llega a romper lo que es nuestro patrón de vida diario, obviamente es como si todo nuestro sistema quedara totalmente desubicado. Entonces, no es ni que nos estamos volviendo locos, no es que tenemos un problema psicológico gravísimo, es simplemente que nuestro sistema de creencias y nuestro sistema nervioso está respondiendo ante una situación totalmente inesperada, pero además de ser inesperada, es una situación que ha generado profundo dolor y miedo. Finalmente, el miedo forma parte de la vida y el miedo, yo no estoy muy de acuerdo a que el miedo lo veamos siempre como algo malo, porque el miedo llega muchas veces para cuidar. Es como que estamos caminando en una calle oscura y sentimos temor y nos invita a estar alerta porque no sabemos hacia dónde vamos. El miedo nos protege, pero cuando ese miedo aparece en un lugar o en un entorno que consideramos completamente seguro, quedamos desestabilizados. Y esa es la explicación por la cual después de que ocurre el terremoto se sigue con esa misma sensación. Pa- No, dime. sí, pasa algo muy particular. Es que mucha gente vio su hogar caer, el edificio derrumbarse, vio personas cercanas morir. Recuperarse de esto no ha sido fácil. Hay gente que tiene, me incluyo, hay gente que tenemos pesadillas constantemente. Dormir no ha sido completamente fácil. Por eso es que a veces uno está en una situación que está sobrepensando mucho o tal vez llega a abrumarse por algunos momentos porque ver morir gente cercana o el vecino, o tal vez no sabía ni quién era el vecino, pero en ese momento se convierte en esa figura cercana, en lo más próximo que abrazas y que sientes que la necesidad de proteger. ¿Esto cuándo se comienza a superar? ¿Por qué unas personas reaccionan de una forma y por qué otros reaccionan de otra forma? Mira, Mauricio, aquí yo creo que lo primero es honrar el dolor, ¿no? Honrar el dolor que produce no solamente las pérdidas personales, es decir, cuando se va un ser querido, una persona muy cercana, las pérdidas también materiales, sino también eso que tú decías, el saber que esa persona que vivía al lado de mi casa ya no está, saber de pronto que un compañero de trabajo o un conocido o simplemente personas que tal vez con las que nunca se han tenido contacto, pero se tienen noticias e imágenes supremamente fuertes. Y es honrar eso y entender que eso que vemos y que sabemos que existe, pues nos acompaña hoy. No podemos borrar lo que pasó. O sea, no se trata de resetearle el cerebro y olvidarnos, porque esto es un evento traumático que se debe incorporar a la historia. Y es darle un nuevo significado a esa situación, pero eso toma tiempo. Yo creo que lo más importante acá es comprender que no estábamos preparados, ni emocional, ni a nivel cognitivo, o nuestro cerebro no estaba preparado para un evento como el que vivimos, y hay que darle un espacio de tiempo. El ritmo de cada ser humano es completamente distinto. Las realidades de cada persona son totalmente diferentes y por eso todos reaccionamos a diferentes eventos o al mismo evento de diferentes maneras. Entonces, eso explica por qué de pronto alguien pudo retomar su rutina de una forma más rápida, puede ser un mecanismo de defensa para aislarse de lo que está pasando, y hay otros que no se han podido aislar y siguen ahí como pendientes de lo que está pasando, pero no es porque el uno lo elabore mejor que el otro, es simplemente su forma de elaborarlo. Creo que aquí el mensaje es que cuando ese recuerdo regrese, cuando esas imágenes, porque esas imágenes van a llegar sin avisar. O sea, esas imágenes pueden llegar al momento de intentar dormir, esas imágenes pueden llegar cuando se va en el transporte público, cuando se va en su carro, o sea, ellas no van a avisar, son lo que nosotros llamamos pensamientos intrusos, que llegan sin avisar, irrumpen de un momento a otro. Lo más importante es reconocerlos, es decir, si esto que viví
Y hay algo que es muy importante para nosotros desde la psicología y que quiero compartírselo, y es el poder verbalizar, o sea, poder decirnos si esto pasó, o sea, esto ocurrió, me dolió, permitirse sentir el dolor, el miedo, lo que aparezca, lo que aparezca en ese momento, pero también poder decir, pero ya pasó, en este momento no lo estoy viviendo, es un recuerdo que me duele, pero en este momento estoy en un espacio seguro. Cuando yo Adriana, me pasa mucho y tal vez a nosotros los hombres no se nos permita exteriorizar mucho porque la sociedad ha hecho esto, pero lloro con mucha facilidad. Bueno, yo soy llorón de por sí, pero lloro con mucha facilidad, sobre todo cuando veo los videos y veo que mi tragedia fue una tragedia distinta a la de otras personas que tal vez pudo haber sido más fuerte, pero me veo reflejado en ellos. Está mal que vea esos videos y le pregunto porque mucha gente está viendo porque hay demasiados videos, demasiada información. Las redes sociales, el algoritmo lo tiene a uno completamente en modo terremoto. Está mal ver esto, está bien ver esto, está mal ver noticias sobre el terremoto cada instante para poderse recuperar uno sobre la situación. Pues mira, Mauricio, más que bien o mal, es como, pasa lo siguiente, si estamos expuestos ante una situación que generó tanto dolor, tanto miedo, tanta angustia, que generó pérdidas de todos los tipos, pérdidas humanas, materiales, ha habido una afectación tan grande, es normal que las redes sociales estén saturadas de información. Yo lo que pienso es que hay que empezarse a escuchar un poco. Si nosotros sabemos que estar en constante información o estar frente a la información todo el tiempo, estar recibiendo todo el tiempo las imágenes más difíciles, me está haciendo daño, es momento de poder parar y decir, ok, el hecho de que yo no vea la imagen no me hace indolente ante la situación. Hay personas que lo necesitan porque les gusta mantenerse informados, porque les parece que es importante, pero como cualquier tema de las redes sociales, hay que manejarlo con responsabilidad. La invitación hoy es a que cuando estamos viviendo nuestro propio dolor y nuestro propio duelo podamos ir conociendo nuestro ritmo. Y algo que dijiste que es muy importante y es real, a los hombres se les castiga un poco socialmente por permitir expresar sus emociones, pero es que finalmente no se nos puede olvidar que independientemente del género somos seres humanos, que sentimos, que estuvimos expuestos ante una situación dolorosa y difícil y al contrario, yo creo que la invitación es a permitirse sentir. Inhibir las emociones lo único que va a hacer es que eso se acumule. Lo que no se habla, lo que no se verbaliza, lo que no se permite sentir, el cuerpo lo expresa por algún lado. Entonces no queremos tener a futuro una serie de pronto sí de síntomas ansiosos, depresivos o ataques de pánico que llegan por reprimir la emoción. Entonces, en cuanto a ver o no ver, creo que es más que ver o no ver, es aprender a escuchar qué es bueno y qué no es bueno para mí. Si estoy con problemas de insomnio y antes de acostarme lo que hago es coger el celular y empezar a llenarme de un montón de información, pues evidentemente eso te va a hacer daño. Entonces, ponerle un horario un poco también a los tiempos y también no sentirse culpable por desconectarse. Eso me parece que es muy importante. Adriana, ¿cómo le explico yo a las personas, a mi familia, cuando me dicen, me dicen, pero estás vivo, lo material se recupera, no te preocupes? A veces no es lo que uno quiere escuchar, pero la gente siempre te dice eso porque es verdad, o sea, lo material se va a recuperar. Pero también está el apego a las cosas que tú tenías, a lo poco o lo poco o lo mucho que podías tener, que te costó sacrificios, que lo adquiriste con muchos sacrificios, porque todos sabemos que en Latinoamérica no es fácil comprarse una casa, no es fácil comprarse muebles, no es fácil comprarse la nevera, todos son pequeñas fortunas, microfortunas que cuestan cosas, que cuestan sacrificio. Y tal vez uno puede sonar como malagradecido, pensar internamente, a mí sí me duele haber perdido mis cosas. A mí sí me duele, aparte de haber perdido a mi ser querido, aparte de haber perdido mi mascota, también me duele haber perdido algo que yo compré con esfuerzo, con dedicación, con años de sacrificio. ¿Está bien tener este sentimiento o es egoísta? No es egoísta, Mauricio. La familia muchas veces lo hace, los seres queridos lo hacen también para poder tratar de sacar a las personas o a quienes han vivido este tipo de situaciones de la situación. Es el afán
que tenemos y que nos enseñan desde que somos niños de ese no llores, tranquilo, ya pasó. Eso es un poco lo que ocurre cuando nos dicen tranquilo, eso se recupera, lo material no importa, lo importante es que estés aquí. La intención genuinamente es muy buena, pero quiero que sepas que es un duelo, es una pérdida y es una pérdida no de algo en específico, sino de un todo, ¿no? De no solo en Latinoamérica, pero digamos, hablando de nuestros países, obviamente en donde sabemos que económicamente hay un esfuerzo mayor. Cada objeto que había en esos espacios tenía un significado, independientemente de que hubiese sido porque te lo regalaron, porque era un premio, porque lo compraste con esfuerzo, tenía un significado. Y si bien es cierto, no es lo que define un todo, y seguramente ese mismo florero se va a conseguir más adelante en otro lugar, nunca va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que te quiero decir? Es un duelo que hay que permitirse sentir. Y creo que lo más importante para las familias en este momento y el mensaje es poder comprender que las personas que se sintieron bajo amenaza, las personas que lo perdieron todo, las personas que de pronto no se les derrumbó su edificio, pero igual tuvieron que dejar sus cosas abandonadas, están viviendo un duelo. Todos estamos viviendo un duelo porque hay una pérdida, hay algo que se fue y que costó, como dices tú, un gran esfuerzo, pero que además tenía un gran significado. Puede ser algo que te regaló una persona, un ser querido importante, algo que te conectaba con tu familia, algo tan sencillo como una fotografía. Entonces, creo que es importante darse permiso y que las familias y las personas que estamos rodeando a quienes lo han perdido todo, a quienes lo han perdido parcialmente o a quienes simplemente se sienten desbastados por la situación, es poderles permitir sentir, o sea, poderles permitir y que puedan comprender que se está viviendo un duelo. Y el duelo no se elabora de un día para otro, requiere tiempo, requiere aceptación, requiere poder sentir. Y esa yo creo que es la invitación hoy más importante. Tal vez no se necesitan muchas palabras. Tal vez lo que se necesita es el acompañamiento importante y que la persona pueda sentir que tiene a alguien que está ahí respaldando y acompañando su proceso. Antes de hacerle la próxima pregunta, le quiero contar que me dieron 5 minutos, 3 días después del terremoto para subir al apartamento bajo propio riesgo. Y en 5 minutos me quedé en la mitad del apartamento y no hallaba qué sacar. A la final me desprendí de eso porque creo que me quedé con lo más importante. Y creo que estoy tratando de asimilarlo de una forma de que me quedo con lo que necesito. A veces no necesitamos tanto para vivir. Es algo que estoy autoayudándome y con la ayuda de mi psicóloga, que eres tú. Entonces, pero quiero pedirte que hablemos para que la gente pueda entender eso. Puedo vivir sin miedo después del terremoto, porque esto preocupa mucho. Mucha gente que le dije que iba a hacer esta entrevista me decían, pero ¿vamos a volver a ser los mismos o no vamos a ser los mismos nuevamente? ¿Puedo vivir después de esto mi vida que era normal o mi vida va a cambiar para siempre o esto me deja una enseñanza? ¿Cómo poder enfrentar ahora la vida post terremoto siendo sobreviviente? Muchos pueden decir siendo un milagro el haber sobrevivido. Mauricio, sí se puede volver a vivir plenamente. No estamos atrapados, ¿sí? Los que, digamos, tuvimos la fortuna de sobrevivir al terremoto, unos con afectaciones más graves, otros con menores, pero quienes tuvimos la fortuna de seguir, pues seguimos vivos. Ahora, desconocer que el terremoto pasó sería una mentira. Yo no tengo ni las goticas mágicas, ni la varita mágica para que todo se olvide, eso sería imposible. Sí quedamos transformados, sí quedamos obviamente con un recuerdo que va a permanecer ahí presente en nuestras vidas. Es un poco similar a lo que ocurrió con la pandemia. La pandemia llegó, generó caos, generó temor, hubo personas que perdieron sus seres queridos y pudieron seguir y hoy tienen una vida plena, pero eso no quiere decir que olvidaron que la pandemia existió. Lo mismo ocurre en este tipo de eventos. Decirte, Mauricio, sí, vas a poder avanzar y esto se te va a olvidar, sería mentirte. La vida se transforma y se transforma con un recuerdo que va a generar durante un muy buen tiempo nostalgia, dolor, tristeza. Lo importante es que esa transformación sea una herramienta para avanzar. Y creo que aquí es importante cómo vamos a ver el recuerdo.
porque el recuerdo se puede ver, tú podrías estarme dando este mismo relato y diciendo yo subí a mi apartamento, tuve esos 5 minutos y salí terriblemente consternado, tengo rabia, rencor, dolor, que sería perfectamente válido y habría que trabajarlo desde ahí. O puedes salir diciendo yo decidí renunciar a eso y hoy voy a avanzar. Entonces, es un poco cómo vamos a transformar o cómo vamos a vivir esa transformación que viene post terremoto, pero sí se puede volver a vivir plenamente y sí se va a poder volver a retomar la rutina. Lo que pasa es que ha pasado muy poco tiempo, no han pasado ni 15 días. Y lo que sí he podido notar, no solamente en consultas, sino escuchando a las personas, es como que queremos que esto sea rápido. Y creo que también en un mundo en donde las redes sociales van tan rápido y en un mundo en donde todo va tan rápido, también queremos que nuestra recuperación a nivel psicológico sea ese mismo ritmo. Y tal vez no es así. Tal vez ahí vamos a tener que hacer pausas, escuchar, escucharnos y de una u otra forma ir a nuestro propio ritmo sabiendo que sí vamos a poder, pero que requiere un esfuerzo importante de cada uno de nosotros. Eh, Adriana, he notado cuando he conversado con personas con las que me he encontrado en el lugar donde yo trabajo, y la necesidad de hablar, la necesidad de contar, la necesidad de decir, pero cuando llega el tema y yo digo, no, es que donde yo me estoy quedando, la psicóloga me está atendiendo, pero porque estoy con una psicóloga, tú no estás loco, porque la gente tiende a eso. Es necesario, o cuándo, mejor la pregunta, ¿cuándo es necesario y oportuno acudir a un experto como tú para abordar este tema? Bueno, yo te podría decir que lo ideal sería que no tuviéramos que esperar a que nos ocurran este tipo de cosas para cuidar nuestra salud mental, porque finalmente estamos siempre expuestos a diferentes situaciones en la vida. El concepto de que el psicólogo aparece en nuestras vidas solamente cuando tenemos un problema de salud mental grave, yo creo que ya hoy en día muchos debemos comprender que no es real. El acompañamiento desde la terapia es importante en diferentes circunstancias. Ahora, hablando puntualmente de lo que pasó, el solo hecho de la pérdida y del duelo ya es muy importante poder tener un acompañamiento. Esa necesidad de hablar, esa necesidad de poder como sacar lo que hay adentro es también un mecanismo que utiliza nuestro cerebro, que utiliza nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos para dejar salir lo que hay ahí adentro contenido. Creería yo que cuando ya la situación empieza a salirse un poco de las manos, cuando ya nos impide ejecutar nuestras labores del día a día, cuando los temas de insomnio cada vez se ponen más agudos, cuando realmente el desborde emocional es muy fuerte y nos supera, son señales de alarma. Lo ideal no es llegar hasta allí. Lo ideal podría ser sentir y tener la capacidad y ojalá la posibilidad de encontrar a alguien desde salud mental que haga acompañamiento, que pueda guiar un poco lo que está pasando y que al mismo tiempo también sea ese canal de escucha. Porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando se habla con las personas que han vivido la misma situación, pues todos escuchan y se interrumpen, no, y a mí me pasó esto, y ahí la capacidad de escucha baja un poco, porque todos están en la misma necesidad de hablar. Entonces, la invitación es a cuidar la salud mental desde el momento cero, desde que ojalá no tengamos que esperar a estos eventos, pero sí poder comprender que hay unas señales de alarma, pero que no hay necesidad de llegar hasta allá cuando podemos contar con un acompañamiento importante. Yo sé que hay programas de salud mental que se están brindando desde diferentes entidades gubernamentales y demás para acompañar este proceso. Adriana, me preguntan por interno que si haces consultas virtuales a personas que se contacten contigo y las puedas atender. Sí, yo hago algunas consultas virtuales y presenciales. Obviamente, la idea es poder hacer el acompañamiento de la mejor forma posible. Quienes quieran pueden contactarme, claro que sí, estoy haciendo acompañamiento y estamos también, como les decía, acompañando diferentes procesos desde diferentes entidades que están haciendo las alcaldías locales, que está haciendo el gobierno nacional, que están haciendo incluso voluntarios, porque sabemos desde salud mental que el proceso que sigue de recuperación es un proceso importante que requiere compañía. Eso es esencial.
En la caja de comentarios vamos a dejar entonces el contacto para que se puedan comunicar contigo a través de la red social que tú decidas y también el número de contacto para que la gente pueda atendernos. Yo quiero darte las gracias definitivamente por darnos la entrevista, interrumpir tu jornada de trabajo para darnos la entrevista, pero también quiero que aprovechemos estos minutos porque no solamente nos está viendo gente de Colombia, nos ve gente de México que ha sido golpeada muchas veces por movimientos de tierra. Nos ve gente en Venezuela que recientemente apenas están tratando de recuperar de un movimiento de tierra como estos, y en Perú, donde también ha habido un movimiento de tierra de magnitud considerable, y en Colombia, obviamente, donde estamos. ¿Qué mensaje le podemos decir a las personas que lo perdieron todo, que hoy están viviendo un duelo terrible, la muerte de un familiar? Que es lo peor que le puede pasar a uno. Y ese sentimiento de culpa que puede tener una persona de decir, ¿por qué me tocó vivir a mí y no se salvaron otras personas? Bueno, mira, Mauricio, yo creo que lo más importante es algo que tú mismo acabas de decir, y es que estamos viviendo un duelo. Tal vez un duelo colectivo, tal vez un duelo en el que en muchos lugares se está viviendo por situaciones muy similares. Paradójicamente, el tema de los terremotos, de los movimientos, nos ha permeado a todos, pero sí creo que es importante, y el mensaje es un duelo y hay que darse permiso de sentir tristeza y dolor no está mal. Las lágrimas forman parte de nosotros porque finalmente llegan a limpiar, es un poco el agua que nos limpia, entonces yo creo que hay que darle permiso a la emoción de salir, a la tristeza de salir, incluso a la rabia, esa rabia de por qué si yo no he sido malo, por qué, porque aparece esa sensación de por qué a mí, y también aparece un poco la sensación de por qué me salvé yo y otros no, y yo creo que hacernos preguntas que no vamos a encontrar respuesta suele ser muy desgastante. Tal vez la pregunta y lo más importante, y más que preguntarse en este momento, la invitación es a poder vivir el duelo desde el dolor que eso significa. Rodearse de personas que les permitan sentir. Inhibirse y hacer de cuenta que no pasó nada simplemente va a hacer que las respuestas llegue a más largo plazo, pero igual va a llegar. El cuerpo siempre va a hablar, como te decía hace un momento, lo que nosotros nos callamos. Entonces creo que la invitación es a buscar ayuda profesional, pero además también rodearse de personas importantes. Hay personas que perdieron absolutamente todo e incluso a todos los miembros de su familia. Entonces es ahí donde creo que debe llegar la solidaridad y poder nosotros observar desde dónde estamos, cómo podemos ayudar, cómo podemos impactar esas vidas. Pero lo más importante es eso, darse el permiso de sentir, de comprender que no hay un sentimiento más importante que otro, que no hay una persona que lo haga más rápido o menos rápido, simplemente cada quien lo hace a su ritmo y a su tiempo. Y eso es muy importante. Adriana, muchísimas gracias por la entrevista. No, Mauricio, a ti por invitarme. Sentir temor definitivamente no es un delito, llorar tampoco. Es importante buscar ayuda para que la salud mental no se deteriore. Enfrentar una situación como esta es un proceso que lleva tiempo, según lo que ha dicho la experta que hemos hoy contactado para que nos dé detalles sobre cómo afrontar una situación como esta. La Tierra es un planeta vivo, lo dicen los geólogos, es una nave espacial que está en constante movimiento. Es una nave espacial que está en constante movimiento. Por eso debemos estar preparados para que este tipo de eventualidades ocurra, aunque puedan ser devastadoras para la humanidad. Yo soy Mauricio Cabal. Antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones, que le des el like a este video. Esto nos ayuda a que el contenido sea promovido. Hasta una próxima oportunidad.